Siguiendo con nuestro estudio de las aplicaciones de la integral, vamos ahora a estudiar la siguiente gran aplicación directa, que es el cálculo de volúmenes. Esta aplicación viene a ser muy importante porque muchas veces en los procesos de manufactura se utilizan como base ciertas figuras geométricas que pueden hacerse girar a partir de alrededor de un eje, ¿ok? Y este eje, al girar esta figura geométrica, se forma lo que se conoce como un sólido de revolución. Si nosotros tenemos estos sólidos de revolución con los que fabricamos cierto producto, pues el volumen puede ser muy importante, ya que por ejemplo nos puede ayudar a calcular cuál va a ser el consumo de materias primas o incluso el costo asociado al volumen de ciertos objetos. Como podemos ver aquí, los sólidos de revolución se forman a partir de una figura plana. Por ejemplo, aquí tenemos una región que está delimitada por estas dos ecuaciones, el inverso de x y la raíz cuadrada de x. Y si a esta figura yo la hago girar alrededor del eje Y, el eje Y es mi eje de revolución, pues podemos formar esta figura que vemos aquí, donde tendríamos una especie de disco cóncavo con un agujero en el interior. ¿Ok? Aquí se vería el agujero en el interior. Mientras que, por ejemplo, si yo tuviera una región más completa como este, que es pues una especie de trapecio o trapezoide, donde un lado es curvo, que tiene esta función cualquiera, yo también puedo hacerla girar alrededor del eje Y voy a obtener como resultado este como cilindro con un agujero o con una región hundida en el centro. ¿Okay? No siempre tengo que hacer girar alrededor del eje Y, podría hacer girar alrededor del eje X y lo que obtendría sería una especie de también de cilindro aquí vendría curvo y aquí bajaría, ¿ok? Que vendría siendo igual como una especie de cojinete que podría formarse en este caso. O incluso podría hacerlo girar alrededor de cualquier otro valor. Por ejemplo, podría hacer girar este alrededor del eje de la recta x igual a 5 y al hacerlo girar pues obtendría una especie de elipsoide o algo parecido a ello, que también podría calcular el volumen conociendo alrededor de qué está girando. ¿Okay? Entonces, aunque la mayoría de los ejemplos básicos son alrededor de alguno de los ejes, ya sea el X o el Y, el eje de revolución puede tomar cualquier valor. ¿Okay? Y dependiendo del eje de revolución, pues voy a obtener figuras diferentes. El primer método que vamos a estudiar para calcular o aproximar estos volúmenes va a ser el método de los discos. ¿Okay? En este método, por ejemplo, aquí tengo la función y igual a la raíz de x, es decir, media parábola, y la hago girar alrededor del eje x.
de manera que formo este elemento, pues este sólido, ¿no? Este paraboloide. El método de los discos se basa en escoger un elemento de integración que tiene como grosor delta x, se eleva hasta la función que estoy haciendo girar, y cuando giro esto, pues puedo ver que forma una especie de disco. Este disco que estoy formando me va a permitir calcular el volumen, ¿okay? ¿Cómo se calcula el volumen en su fórmula más general? Pues es multiplicar el área de la base por la altura. En este caso tenemos un disco cuya base es circular, y nosotros sabemos que en este caso este sería el radio, y el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado, ¿okay? Donde el radio podemos ver que es la función de x. Y la altura de este elemento disco va a ser pues delta x. Entonces puedo decir que el volumen de este elemento pues es área de la base pi por la función de x al cuadrado por delta x. Si aplico este mismo análisis a lo largo de todo mi paraboloide, ¿okay? Aquí no se ve perfectamente bien, pero recuerden que cuando aplicamos métodos de integración, pues es un ajuste, pero no se queda perfectamente bien, ¿okay? Entonces aquí tengo la función f de x, que ya sabemos que es raíz de x. Cuando yo aplico estos discos a lo largo de todo mi paraboloide, pues para calcular el volumen de todo el paraboloide, pues solo necesitaría sumar todos los discos que yo forme. Si recuerdan, esta sumatoria nos recuerda la definición de la integral, así que aplicamos el límite cuando la delta tiende a 0 y vamos a obtener que el volumen de un paraboloide o en general de un sólido de revolución va a ser igual a la integral desde a hasta b, desde los límites de integración, por pi por la función de x al cuadrado que nos da la forma general por la diferencial de x. Podemos resumirlo mediante estas tres figuras. Yo tengo una función de x que va a formar cierta área, ¿ok? Desde un punto A hasta un punto B. Cuando yo lo hago girar alrededor de un eje de revolución, que en este caso es este eje horizontal, voy a formar una figura tridimensional. Yo escojo un elemento que tenga un grosor de igual a dx o a delta x, y yo sé que el volumen de este elemento pues es pi por la función de x al cuadrado por delta x. Para que yo obtenga el volumen de todo el sólido, lo único que necesito hacer es integrar desde a hasta b de pi por la función de x al cuadrado por diferencial de x. Cuando resuelva esta integración, pues voy a tener el volumen de mi sólido de revolución. Entonces, la parte más importante es escoger cuál va a ser el elemento de integración, el disco, cuáles son las dimensiones del disco, y luego pues solo necesitamos integrar, tomando en cuenta también cuáles son los límites de mi sólido de revolución. Entonces, si yo identifico los límites, identifico el radio o la función que voy a integrar, pues ya tengo todo lo que necesito para realizar la integración.
Recuerden que estos sólidos pueden, por ejemplo, esta figura es la misma. Esta figura puede formar un sólido si lo revoluciono alrededor del eje X, o si lo revoluciono alrededor, perdón, de un eje vertical, en este caso pues un eje Y tal vez. ¿Okay? Dependiendo de qué tipo de eje de revolución escoja, horizontal o vertical, voy a necesitar escoger la diferencial de X o la diferencial de Y. ¿Okay? Es exactamente el mismo procedimiento, solo que pues aquí voy a necesitar que la función esté despejada en términos de X, y pues yo solo tenga una función en términos de Y, que es lo que voy a elevar al cuadrado y voy a integrar. Por su parte, si el disco es vertical, está girando alrededor de un eje horizontal, pues necesito despejar Y en función de X, que es lo que voy a elevar al cuadrado e integrar para obtener el volumen de este sólido. ¿Okay? Entonces, aquí no es tanto como el área de que yo puedo escoger qué método o qué elemento de integración me conviene más, dependiendo de cuál es más fácil de despejar, sino que va a depender del eje, qué tipo de eje vertical u horizontal tengo para la revolución de mi figura. Ok, eso es todo por este método. Vamos a hablar de los siguientes dos métodos, y luego voy a subir algunos videos con las integrales o con ejemplos de integrales pues para comparar los diferentes métodos. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en el siguiente video.